Buenos días con todos. Mi nombre es Renzo Saavedra, soy asociado senior del Estudio Hernández y parte del equipo de columnistas de Enfoque Derecho. Mi columna se llama The Imitation Game. Si bien no le he dado mucho uso en los últimos meses a la columna, quiero cambiar esta tendencia. Y para ello quiero compartir con ustedes algunos comentarios sobre una sentencia estadounidense de hace un par de años atrás que me parece sumamente interesante y que vale la pena dedicarle algunos minutos de conversación, ¿no? ¿Qué es el incumplimiento eficiente entonces? Voy a dar una definición amplia, ¿ya? Hay una definición bastante más restringida que después podemos comentar, pero yo prefiero darles a ustedes una definición amplia. El incumplimiento eficiente en términos generales uno puede decir que es el incumplimiento voluntario en el que incurre un deudor debido a que realizando un análisis costo-beneficio cae en la cuenta de que incumplir le provee mayores beneficios que el cumplimiento. O sea, claro, uno tradicionalmente cuando estudia contratos, cuando estudia análisis económico del derecho, por lo menos en las primeras etapas, entiende que el derecho a los contratos existe porque ambas partes ganan con la transacción. La parte que vende un producto a un precio, a un valor más alto, que es el valor que ella le asigna a ese recurso. Y recíprocamente, el adquirente adquiere un bien a un precio, a un valor más bajo de lo que ella misma valora el recurso. El ejemplo típico: yo vendo un producto a 10 soles cuando para mí ese recurso vale apenas 9 soles y el comprador lo compra a 10 soles cuando lo valora en 11, debido a que en ambas operaciones el vendedor gana un sol porque vende a 10 algo que valora en 9 y el comprador adquiere un bien que valora en 11 en 10. Ambas partes están ganando un sol cada una y adicionalmente la sociedad está ganando 2 soles, un sol por cada una de las partes involucradas en la transacción. Entonces, cuando uno entiende eso, entonces uno puede llamarle la atención que exista una hipótesis en la cual el deudor caiga en la cuenta de que el incumplimiento le provee mayores beneficios. Y claro, allí es cuando uno tiene que entrar a analizar los escenarios o las hipótesis que pueden dar vida al incumplimiento eficiente, pero eso dejémoslo a un lado por el momento. Esta teoría del incumplimiento eficiente asume ciertas cosas para que funcione, por supuesto. Estas asunciones hay que subrayarlas, no son explícitamente colocadas por los autores promotores del incumplimiento eficiente. Ello lo pueden ustedes extraer de un análisis crítico, por supuesto, de los materiales que ustedes pueden recabar tanto en los materiales de enseñanza, por ejemplo, de los cursos de análisis económico del derecho, cuanto de su propia investigación en Internet. Porque hay muchos textos muy interesantes, totalmente accesibles por esta vía. Las asunciones que tiene el incumplimiento eficiente son muchas, pero a mí me interesa destacar solamente 4. La primera es de que se asume que la decisión por parte del deudor se toma en un mundo que tiene costos de transacción bajos. Como ustedes en mayor o menor medida saben, existe el famoso teorema de Coase. Bajo el teorema de Coase, en un mundo sin costo de transacción, la regla legal no importa. Esa es la regla o la primera variante del teorema. Lo que asume el incumplimiento eficiente es que estamos en un mundo sin costos de transacción o con costos de transacción muy bajos, porque de esta manera le permite al deudor incumplidor, luego de tomar la decisión de incumplimiento, llegar a un acuerdo con el comprador, con el vendedor insatisfecho, con el comprador insatisfecho a quien no le he provisto del recurso que le estoy vendiendo, y de esa manera yo no solamente me pondré de acuerdo sobre que el contrato ha quedado terminado, concluido, sino que podré llegar a un acuerdo sobre el monto que ese acreedor insatisfecho me va a requerir para reparar el perjuicio que ha sufrido producto del incumplimiento. Ustedes entenderán, esta asunción puede ser más o menos criticada desde un punto de vista práctico, pero es la asunción teórica sobre la cual se erige y no voy a profundizar más allá en ello, porque es una asunción que como tal hay que asumirla o hay que tomarla por hecha. La segunda asunción de la que parte la teoría del incumplimiento eficiente es que el acreedor solo puede pedir la reparación de daños.
no puede pedir algo más. Claro. Y ahora ustedes con esta segunda asunción recordarán mi comentario anterior respecto de que bajo las cortes de Common Law, uno como demandante del incumplimiento de un contrato, típicamente lo único que puede solicitar es pago de daños. Esta segunda asunción, ustedes se darán cuenta, es una extensión de las reglas legales presentes en el sistema anglosajón respecto a este punto. Pero, como lo veremos también después, es sumamente importante que esta asunción no solamente quede a nivel teórico, sino que funcione a nivel práctico. Porque si no fuese así, el incumplimiento eficiente como teoría operativa pues caería por su propio peso. La tercera asunción es que el resarcimiento se limita a los daños previsibles. Y esto es algo bastante sencillo también de comprender. Dado que el deudor tiene que hacer un análisis costo-beneficio al momento que va a tomar la decisión de incumplir para determinar si le conviene más o menos cumplir o incumplir el contrato, tiene que tener la posibilidad de predecir cuál es el monto dinerario que le van a imponer judicialmente o que le va a requerir extrajudicialmente el acreedor insatisfecho para de esta manera hacer los números y determinar cuál es el mejor curso de acción para sus propios intereses. Suena bastante lógico. Y el cuarto requisito o asunción de la teoría del incumplimiento eficiente es de que el acreedor queda indiferente frente al incumplimiento cuando recibe el resarcimiento. Claro, recordarán el ejemplo de hace un momento. El vendedor vende porque gana un sol. El comprador compra porque gana un sol. Entonces, el punto es, para que incumpla el deudor, el vendedor en nuestro ejemplo, es que él se da cuenta de que puede, por ejemplo, ganar más dinero vendiendo el mismo bien a un tercero. Digamos que el bien es un televisor. En el esquema original, el vendedor ganaba un sol y el comprador ganaba un sol por la compra-venta de este televisor. Digamos que surge un tercer sujeto, el sujeto C. El sujeto C va donde A, el vendedor, y le dice, ¿sabes qué? Yo necesito un televisor, incumple el contrato con B, el comprador, y yo te voy a pagar 3 soles más de lo que te ha fijado como precio en ese contrato. En nuestro ejemplo habíamos dicho que el precio era 10 soles. Digamos entonces que se le ofrece 13 soles a el vendedor. Como ustedes se darán cuenta, con 13 soles el vendedor está ganando 4 soles, porque recordarán ustedes en nuestro ejemplo, el vendedor valoraba el bien en 9. Si está obteniendo 13 soles, tiene una ganancia de 4 soles. Con esos 4 soles, ¿qué puede hacer el vendedor? Tendrá, en primer lugar, que restituirle el precio que hubiese recibido de parte del comprador, si es que lo hubiese recibido, por supuesto, se lo restituirá. Y, en nuestro ejemplo, el daño que sufre de el acreedor insatisfecho es de un sol. Entonces, lo que va a hacer el vendedor es, bueno, tengo una ganancia de 4 soles, le entrego un sol más, le entrego un sol que es equivalente a su daño al comprador al cual yo le he incumplido. Esa persona ha recibido el mismo monto, en la misma magnitud de lo que esperaba ganar producto del cumplimiento contractual. Entonces, si obtiene la ganancia que iba a obtener con el cumplimiento en un escenario de incumplimiento, entonces podemos llegar a la conclusión de que el comprador está indiferente frente al incumplimiento. Le es lo mismo, pecuniariamente, monetariamente, económicamente le es igual, porque obtiene el mismo beneficio que esperaba recibir si es que el contrato hubiese llegado a término. Pero como también ustedes se darán cuenta, no solamente B está indiferente frente al incumplimiento, porque ya obtuvo esta satisfacción de la cual hemos hecho mención. A está mejor. A, en lugar de ganar un sol, ahora gana 3, descontándole del precio de venta el costo que le ha significado incumplir. Y adicionalmente C, el tercero que surgió en discordia, también está mejor, porque se ha sacrificado una mayor cantidad de unidades monetarias para adquirir el recurso, significa que valora ese bien en mayor medida tanto que A cuanto de B. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese escenario es perfecto. A está mejor, C está mejor, B está indiferente. Con esto se cumple una premisa de eficiencia
clásica en el análisis económico del derecho, que es el concepto de eficiencia de Pareto. Bajo la noción de eficiencia de Pareto, una mejora en una sociedad es eficiente cuando hay alguien que está mejor y ninguno que está peor. Y es exactamente lo que pasa en nuestro escenario. Hay dos personas que están mejor, A y C, y hay una persona que está indiferente, con lo cual es claramente eficiente. Con esta noción de incumplimiento eficiente clásico, ya ustedes se darán cuenta que les he propuesto un ejemplo concreto de incumplimiento eficiente, que es el esquema tradicional de incumplimiento eficiente. El esquema se denomina del nuevo oferente. Surge un oferente y ofrece mejores condiciones a el deudor incumplidor. Ciertamente en el caso que estamos examinando de Invenergy, incumpliendo su pacto con Leaf, no es exactamente igual, pero eso lo veremos luego. La teoría del incumplimiento eficiente tiene ciertos hitos importantes que mencionaría y los he colocado. En el año 1970 se publicó un artículo que se llama Breach of Contract, Damage Measures and Economic Efficiency, donde el profesor Robert Birmingham explica y examina la posibilidad de que incumplir sea económicamente más eficiente que cumplir. Es justamente el escenario que estamos discutiendo. Es interesante porque es una época relativamente reciente, estamos hablando de hace 52 años. No es un texto o una génesis muy antigua. Ciertamente existen algunos académicos que suelen reconocer como un promotor histórico remoto de la teoría del incumplimiento eficiente al profesor y juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes. Sin embargo, esta es una afirmación equívoca. Y es equívoca porque cuando uno se toma un poco más de trabajo de estudiar tanto el pensamiento de no solamente legal, doctrinal de Holmes, sino también su labor como juez, cae en la cuenta de que él fue un promotor muy importante en la determinación de la creación de una teoría distinta, que es la teoría de la interferencia contractual lesiva. O sea, vale decir, cuando alguien irrumpe en una relación contractual y produce su incumplimiento, produce de que la operación sea menos beneficiosa para los involucrados. Como ustedes se darán cuenta, el incumplimiento eficiente es precisamente un esquema de este tipo. Entonces sería bastante contradictorio que alguien que cumplió un rol importante en la creación de esta teoría, pues tenga un rol equivalente en la creación de una teoría que socava a la primera. No suena muy lógico. Pero por si alguno tuviese algún nivel de duda, ustedes pueden revisar, ciertamente si tienen la curiosidad del caso, hace algunos años se publicó la colección de cartas que el profesor Holmes se intercambiaba con un jurista inglés, que es un historiador del derecho, cuyo nombre ahorita no recuerdo, espero recordarme en algunos minutos. En este intercambio de cartas, en el año 1911, su interlocutor le inquiere, le pregunta a Holmes cómo es posible que él sostenga en un artículo que publicó a finales del siglo XIX, que se llama The Path of the Law, o sea, la senda del derecho, lo tradujeron hace ya como 40, 50 años a nuestro idioma. En The Path of the Law él sostiene que bajo las reglas del Common Law, el incumplimiento de un contrato solo significa única y exclusivamente el pago de daños y nada más que eso. Claro, pero ahora que ustedes han recordado conmigo el elemento de que bajo las reglas de Common Law el incumplimiento contractual solamente significa pago de daños como remedio, porque es así bajo las reglas del Common Law, pues uno puede ver bajo nueva óptica esta idea. Bueno, no está diciendo nada extraordinario, es lo que pasa a nivel judicial histórico con el Common Law. Claro, pero lo que sucedió es que esta afirmación de Holmes fue entendida en los siguientes términos, en el sentido de que existía un derecho de opción del deudor de cumplir y simplemente asumir los costos derivados de su incumplimiento, al cumplir, quedar liberado de su obligación precisamente por el cumplimiento, u optar por incumplir y saber que bajo el incumplimiento él nunca sería forzado a
ejecutar coactivamente la prestación incumplida. Pues, algunos teorizaron justamente la existencia de este derecho de opción del deudor. Y si existe un derecho de opción, no puede ser ilícito. Como ustedes recordarán, bajo sus normas y bajo sus lecciones de Derecho Civil 1, por ejemplo, el abuso del derecho significa que el ejercicio regular de un derecho supone que nadie es sancionado, reprimido por su conducta, salvo por supuesto en el caso del abuso de derecho cuando es un uso irregular de ese derecho. Pero en el caso de que estamos discutiendo, si uno dice que la opción del deudor siempre es cumplir y liberarse, o incumplir, liberarse pero pagando daños, pues entonces no habría algo ilícito. Y por suerte, para terminar esta historia, Holmes respondió a esta pregunta. Y él sostuvo claramente en una carta de que él no creía de que existía un derecho de opción por parte del deudor y que ciertamente la conducta del deudor que decidía conscientemente incumplir, pues era una conducta ilícita y por tanto merecía ser reprimida y reprobada por el sistema jurídico. Ante ello, con esta respuesta del propio autor, a quien se le atribuye erróneamente, repito, parte de la paternidad de esta teoría, pues es un error de cabo a rabo, ¿no? Después me interesa destacar un segundo hito, que es el año 1972. En este año se publicó la primera edición del libro de Economic Analysis of Law del profesor Richard Posner, donde él sostiene justamente en algunos pasajes de su libro de que habían ciertos escenarios en los cuales el sistema jurídico debía promover el incumplimiento, porque el incumplimiento, repito, proveía mayores beneficios o minimizaba pérdidas para los involucrados y para la sociedad de su conjunto. Mención al margen es que esta frase y esta construcción argumentativa de parte de Posner ha ido variando constantemente con los años, producto de cada nueva edición de su libro de análisis económico del derecho. Claro, algunos dirán, pero claro, pues cambia su opinión porque tiene que ir complementando, mejorando, precisando su opinión, pero lo cierto es de que los cambios de la opinión del profesor Posner se deben fundamentalmente a una razón distinta. Es porque ha recibido tal cantidad de críticas por parte de contractualistas estadounidenses y también por parte de expertos en análisis económico del derecho, que sencillamente su teoría se mostró una y otra vez como errónea o imprecisa o contradictoria. Entonces, ante ello, justamente Posner ha ido cambiando su opinión y anticipándoles probablemente una conclusión de esta presentación y también de lo que expuse en el artículo que les comenté hace algunos minutos, la teoría de Posner, pues, o mejor dicho, la teoría del incumplimiento eficiente, por lo menos bajo la óptica posneriana, es una teoría profundamente equívoca, tanto desde el punto de vista jurídico cuanto desde el punto de vista económico. Pero sigamos. Finalmente, el último hito que me interesa destacar es el año 77. En este año se publicó un artículo interesante del profesor Charles Gotts y el profesor Robert Scott. En este texto se le pone por fin un nombre a la teoría, la Efficient Bridge Theory. En este caso, el texto de Charles Gotts y Scott es interesante por lo siguiente, porque se dedica a estudiar un escenario específico, el escenario de que las partes hubiesen estipulado un monto dinerario como compensación frente al incumplimiento, lo que en términos del civil law le llamaríamos penalidad, y bajo el sistema anglosajón le llamaríamos liquidated damages. La diferencia entre ambas categorías la he explicado en otra presentación de esta columna, por lo tanto me remito a ella para no extenderme más allá de lo necesario.